Bueno, como hemos visto en la clase anterior, el profeta se levanta, ¿no? Como en sus distintas acepciones. Vamos ahora a manejar el nombre profeta. Ya vemos que al principio se llamaba hombre de Dios, vidente, visionario, pero el término más común que predominó en la literatura antigua es el profeta, y se le reconoce a este personaje ser uno de los intermediarios elegidos por Dios para transmitir a los hombres un conocimiento especial de lo que debe hacer en ese momento, ¿verdad? La palabra profética se pronuncia para poder guiar en ciertas ocasiones o decisiones que se tienen que llevar a cabo, o traer palabra de certeza respecto del futuro, pero siempre de un futuro inmediato. Así que lo que vamos a ver ahora es cómo estos profetas, ¿verdad? Eh, Son considerados profetas de Dios. ¿No? ¿Cómo sabemos que estos hombres de Dios, videntes, visionarios, son hombres de Dios? Un poco contestando la palabra de nuestra hermana Amanda al respecto. Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en esta situación. Muy bien. Entonces vamos a ver la relación que tiene el profeta con Dios o Dios con el profeta, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, quien le da el sentido autoritativo, esto es Dios. Así que, dado que el profeta es el personaje por excelencia de mediador, tenemos que hablar sobre las vocaciones proféticas, o lo que se le conoce como los llamados proféticos, ¿verdad? ¿Cómo fueron llamados? Y lo que nosotros vemos, que el llamado de Dios que tiene sobre estos personajes eh, tiene que ver básicamente con la experiencia que ellos tienen de Dios, ¿verdad? Un segundo. Este va para acá. Bueno, antes de comunicarse, antes de que Dios pronuncie palabra, revele su voluntad, etcétera, Dios va a elegir el medio por el cual esa palabra o ese mensaje se va a llevar a cabo. Y para eso elige a un hombre o mujer, porque vemos, hay también mujeres que son profetizas, que van a ocupar este cargo importante. A propósito de eso, tenemos eh, la llamada profética de Samuel. ¿Cómo fue llamado Samuel? Cuando Samuel ya tiene uso de razón, ¿verdad? Cuando Samuel ya tiene uso de razón, Dios lo llama una noche para transmitirle una palabra, un oráculo, un mensaje muy fuerte, muy despiadado, muy descarnado, diríamos, este, para el profeta Elí, o el sacerdote Elí, perdón, para el sacerdote Elí. Bueno, todos conocemos esa historia, ¿no es cierto? Antes de que esto sucediera, Samuel no conoce a Dios. El narrador dice en esta experiencia del primer libro de Samuel que eh, Samuel vivía en el templo de Silo cuando era niño, una vez que fue destetado por Ana, su madre, que fue dedicado al templo. Estaba en el templo de Silo y le hizo compañía al sumo sacerdote Elí. Y lo que le permitía a su pequeña edad, pues Samuel se convirtió en una especie de ayudante del sacerdote Elí en todo lo que tenían que ver con las ofrendas, los actos litúrgicos o los aspectos cultuales. Pero aun cuando Samuel, desde muy pequeñito, ¿verdad? Estaba en las cosas de Dios, ¿verdad? Él no conocía a Dios, no conocía a Dios. Y entonces él tiene una experiencia, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, las vocaciones van unidas a las experiencias.
¿Cómo es la experiencia de Samuel? Pues él, después de que 3 veces le llamó y que Elí a la tercera entendió que era el Señor quien le estaba llamando, Elí le dijo a Samuel, anda, dormite, si te vuelvo a llamar, vos solamente tenés que decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Bueno, esta palabra de hablar y escuchar es lo que tiene que ver con la transmisión de un mensaje, ¿verdad? Y a eso se dedicaban los profetas, a transmitir un mensaje. Y entonces vemos que cuando Samuel recibe esa palabra, ¿verdad? Dice la narrativa, que le dio tanto miedo lo que había recibido de parte de Dios, que tenía que comunicarle al sacerdote Elí, que a la mañana estaba muy turbado, se levantó temprano, empezó a hacer los deberes que tenía en el templo, tratando de evitar a toda costa Elí. Elí sabe que Dios le ha dicho algo a Samuel. Elí sabe que Dios ha elegido a Samuel como un medio de comunicación. Entonces le dice, hijo mío, declárame todo, no te guardes nada de lo que el Señor te ha dicho. Y entonces vean ustedes que en este relato, ¿verdad? Lean todo el relato, es fascinante. Vean cómo en este relato hay cosas chocantes, diríamos, ¿verdad? Chocantes en cuanto a las llamadas proféticas. Y lo primero chocante que vemos en esta experiencia que tiene este chico, que según se entiende por Flavio Josefo en sus escritos, él menciona que Samuel tendría alrededor de 12 años cuando él recibe su llamada para ser profeta de Dios. Todo lo chocante de esta historia es cómo un chico es elegido, ¿verdad?, para transmitir un mensaje tan fuerte y tan doloroso. Uno no elegiría a un niño de 12 años para decirle, se va a morir tu papá. Decirle a tu papá que se va a morir y se va a morir tus hermanos y toda tu familia se va a morir, van a caer muertos. Nadie elegiría a un niño para mandarla a decirle a su papá que se va a morir. Bueno, eso es lo que fue lo que pasó, porque lo que recibió Samuel es que Elí y sus hijos iban a ser destruidos porque habían dejado el camino del Señor. Eso es chocante, ¿verdad? No, es algo difícil de entender en cuanto a las vocaciones proféticas. Así que Samuel se convierte en un profeta de Israel que es ampliamente conocido. ¿Cómo sucedió eso? Insistimos, nadie lo sabe. Es decir, solamente sabemos que Dios lo llamó en esta expresión. En los tiempos antiguos, ¿verdad?, no solamente Samuel tiene estas vocaciones proféticas, sino también tenemos personajes muy famosos en la literatura antigua, como es Natán, Gad, Agías de Silo, Elías, Miqueas ben Jimlá. No dice nada de cómo tuvieron este primer encuentro con Dios que los convirtió en profetas. No sabemos de qué manera ellos recibieron la confirmación, recibieron el testimonio o de qué manera ellos fueron elegidos por Dios. ¿Fue como Samuel a través de un sueño? ¿Fue a través de visiones? ¿Fue a través de alguien en particular? La verdad que no sabemos. No hay registro bíblico que nos hable de sus experiencias, ¿no?, de sus experiencias en cuanto a sus llamadas, que los convirtió en profetas. Aquí no sabríamos, solamente el texto bíblico da por sentado que en las tradiciones de Israel, estos personajes eran profetas de Dios. ¿Cómo llegaron a ser profetas de Dios? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. El primero caso que tenemos de sí saber cómo fue llamado por Dios no fue Elías, porque Elías no sabemos cómo fue llamado, cómo fue elegido por Dios, pues sí sabemos el caso de Eliseo, ¿no? Porque en el caso de Eliseo, la vocación profética o el llamado profético
se produce a través de una llamada humana. En este caso no fue Dios como lo fue con Samuel, ¿verdad? En el caso de Samuel fue Dios quien habló, quien dijo, quien pronunció palabra. En el caso de Eliseo fue una llamada de Elías, que en esta llamada de Elías él cumple este rol profético. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 19, en el versículo 16, dice, primer libro de los Reyes 19:16, dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abe Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces hay una orden que se le da a Elías para ungir a estas dos figuras, al sacerdote, al rey, perdón, y al profeta, ¿no? Al rey y al profeta. Y entonces vemos en el versículo 19 que dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre, perdón, y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vemos entonces que este gran profeta, de la cual se guardan muchas tradiciones sobre él, muchas, más que de Elías, ¿no? Y eso que Elías era el mejor. Las tradiciones bíblicas han guardado mucho mayores tradiciones del profeta Eliseo, pero vean que esta llamada profética es a través de un hombre, no es Dios, diría. O sea, Dios le transmite a Elías, pero quien llama a Eliseo a cumplir esta vocación profética, pues en esencia es Elías. Le dijo, seguime, ¿verdad? Más misteriosa tenemos la vocación de Amós, del profeta Amós, que conocemos por casualidad, ¿eh? Porque si usted empieza a leer el libro del profeta Amós, pues no hay ninguna referencia de cómo él se convirtió en profeta. Esto lo sabemos gracias a la discusión que tiene con Amasías, el sacerdote. Si no hubiera tenido esta discusión con el sacerdote Amasías, no sabríamos mucho de cómo se convirtió. Entonces, ¿cómo se llama? Este testimonio que el profeta Amós nos da, aparece en el versículo del 10 al 17, ¿verdad? En donde voy a... Versículo 14, déjenme leer solo el 14, ¿verdad? Solo el 14 del capítulo 7 de Amós. Ojalá ustedes vayan siguiendo también en sus Biblias. Yo les pido, por favor, que no se conviertan en oidores. No soy profeta para que me crean en lo que estoy diciendo. Dice el versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profetas, sino que soy boyero y recojo hijos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Vemos claramente cómo esta breve alusión que encontramos de pasada nos deja entrever que este personaje llamado Amós era un hombre que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, y un día se siente arrebatado, ¿viste? Siente que alguien le habla mientras él está cuidando a los animales y es arrancado de su trabajo y es enviado por Dios para predicar o transmitir oráculos al reino del norte.
Las preguntas lógicas que nos hacemos es, ¿cómo sintió Amós esa llamada de Dios? Dios se presentó, mandó un ángel, tuvo un sueño, lo sintió Amós, percibió algo. ¿Cómo interpretó que Dios lo estaba llamando a ir al norte? Y sobre todo, ¿cómo tuvo la certeza él de que Dios le estaba encomendando este trabajo? Y la respuesta es fácil, no lo sabemos. No sabemos qué es lo que sucedió. ¿Verdad? Entonces, estos ejemplos nos dan a nosotros a entender que las tradiciones bíblicas no toman mucho tiempo para darnos como un catálogo de saber si era o no un nombre de Dios o no. Lo único que sabemos es que este, el pueblo o las tradiciones bíblicas lo reconocían. ¿Verdad? De los únicos que nosotros tenemos confianza de que nos contaron cómo fueron llamados por Dios, pues es el gran profeta Isaías, el gran profeta Jeremías y el gran profeta Ezequiel, que son los únicos personajes que en esencia nos dan. Abdías no nos dice cómo, no sé si fue una tarde de verano tomando mate, perdóneme la metáfora, sintió que tenía que escribir un oráculo. No, no sabemos, no tenemos mayor información de cómo estos hombres tienen esto. Lo que sí conviene insistir es que la vocación o el llamado profético parte de una experiencia que pone al profeta en contacto directo con el pueblo, se pone en dirección con el pueblo, ¿verdad? No es un llamado para alegrarse y decir, hey, miren, yo soy un profeta de Dios o de Yahvé, sino más bien tienen estos personajes propósitos o misiones que cumplir con sus gentes, que muchos de ellos van a sentirse profundamente comprometidos, estresados, van a meterse a muchas presiones y persecuciones, ¿verdad? Y, y evidentemente, pues eso coloca al profeta de Dios en un lugar pues no muy deseado, ¿verdad? No muy deseado porque no era tanto un papel de honor, sino, imagínense en el caso del profeta Natán, tener que ir a pararse frente al rey para decirle que era un asesino, que era un adúltero, que era un montón de cosas. Bueno, no sé, no sé. Ok, pero lo que sí sabemos es que estos profetas de Dios van a comunicar un mensaje, ¿verdad? Van a transmitir un mensaje. Más adelante creo que vamos a encontrar una regla, la regla profética, y si no, ahora se las busco, está en el libro del Deuteronomio. ¿Cómo saber si era un profeta de Dios o un falso profeta? Eso está dentro de la teología deuteronomista. Pero la pregunta es, ¿cómo se comunica Dios al pueblo? ¿Cómo es que ya eligió, ya llamó a alguien, ¿viste? No sabemos cómo lo llama, si son sueños, si son visiones, si escuchan algo. No, no tenemos, solamente sabemos que es a través de la experiencia que ellos sienten y toman conciencia que son hombres elegidos por Dios para hacer tal o cual cosa. La tradición bíblica es clara en este punto, ¿verdad? Y los medios preferidos que tenemos en esto son a través de las visiones o de las audiciones. Bueno, vamos a ver en el caso de este de estos de visiones y audiciones, lo que no sabemos, queridos amigos, alumnos, es cómo reciben los profetas estas visiones. No sabemos si es en un lugar de trance, de éxtasis, si ellos solamente perciben algo, sienten una carga, hay expresiones físicas. No, la verdad es que no lo sabemos. No sabemos cómo ven los profetas estas visiones. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de Oseas, capítulo 12, versículo 11, dice,
¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente, a ver, un segundo. Dice el versículo, es el versículo 10. Dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Ah? Usé parábolas. Voy a leer en otra versión cómo traduce la palabra parábolas. Si alguien viene y quiere leer, está bien. Si no, ahora lo encontramos. 10 es el 12:10. Dice en esta versión que tengo, la nueva traducción viviente, dice, yo envié a mis profetas para advertirle con numerosas visiones y parábolas. ¿Cómo eran estas visiones? Vuelvo a repetir, no sabemos, no tenemos muy claro cómo eran estas visiones, pero por lo que tenemos acá, Dios se manifestó a través de esto, numerosas visiones, sueños, periodos de éxtasis, de trance, no, no podríamos saberlo. Y el testimonio del profeta Isaías, en el capítulo 21, nos da un dato interesante al respecto. 21, versículo 2. Voy a leerlo en esta versión. Dice en esta versión, que es mucho más clara, dice el 21, versículo 2, dice, veo una visión, hablando del profeta Isaías, dice, veo una visión aterradora. Veo al traidor traicionando, al destructor destruyendo. Adelante, ustedes, elamitas y medos, ataquen y asedien. Yo pondré fin a todos los gemidos que provocó Babilonia. Y el versículo 10 dice, pueblo mío, trillado y aventado, te he transmitido todo lo que el Señor de los ejércitos celestiales dijo, todo lo que me ha dicho el Dios de Israel. ¿Cómo se lo dijo? ¿De qué manera lo percibió el profeta Isaías? Pues tampoco sabemos, ¿verdad? Lo que sabemos sí es que fue a través de visiones y a través de escuchas, diríamos, en el que Dios está usando estos medios para transmitir su palabra. Y tenemos un caso curioso, ¿verdad? En el caso de Balaam. Este Balaam, que es un falso profeta de Dios. Es interesante, ¿eh? Cómo el texto sagrado recoge y mantiene vivo dentro de sus páginas los oráculos de un falso profeta. Entonces nosotros encontramos este hecho en el capítulo 23 que tiene que ver con Balaam. Cuando Balac le pide a Balaam, ¿verdad?, que maldiga al pueblo de Israel. Esta historia es muy interesante porque nosotros vemos que cuando se presenta Balac a contratar a Balaam, lo hace para que este último maldiga a Israel. No puede comprometerse hasta que no sepa lo que Dios quiere. Y él sabe que Dios le hablará esa noche durante un sueño. Si nosotros vemos en el capítulo 22, versículo 8,
Dice, les dijo, cuando Balac manda a traer a Balaam, 22:8, capítulo 22:8, dice, y les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. ¿Verdad? Vemos como un profeta falso está teniendo conciencia de que el Dios verdadero le va a hablar, ¿verdad? Le va a revelar en algo. Y el versículo 9 dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Esto parece como un diálogo muy fraterno que tiene Dios con el falso profeta, ¿verdad? Es como un diálogo donde Dios parece que conoce a Balaam y Balaam conoce a Dios. Porque Balaam le respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme lo siguiente. Bueno, vemos ahí hasta el versículo 13 este relato, este diálogo muy interesante que aparece entre Dios y el falso profeta. Lo mismo va a suceder cuando se ha enviado Balaam por segunda vez para maldecir al pueblo. Y en el capítulo 22, versículo 19, le dice Balaam, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron a llamarte tal, tal, tal. Bueno, vemos entonces claramente que en dos ocasiones hay como una pregunta y una respuesta de un falso profeta con Dios y Dios le responde. Las palabras de Dios con preguntas tan ingenuas como ¿quiénes son estos que están contigo? La verdad que nos pone a pensar porque ¿acaso Dios no sabría quiénes eran estas personas que estaban con él? O darles estas órdenes tan concretas como de ir o no ir. Lo único que nos hace pensar es que los narradores conciben la comunicación entre el mundo divino, ¿verdad? En este caso representado por Yahvé, y el profeta de forma tan directa como un diálogo entre personas. Esta narrativa, viste, plantea incluso cómo Dios puede dialogar con falsos profetas. Al mismo tiempo, queda clara la función que debe cumplir, es decir, que solo puede decir incluso el falso profeta, que ese falso profeta servía a dioses ajenos, lo único que puede decir es lo que Dios le manda decir. Lo que Dios le manda decir. Por eso el capítulo 22, versículo 20, le dijo, vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Vemos entonces en estas tradiciones que los autores bíblicos tratan de demostrar, ¿verdad? Que Dios puede incluso dialogar con los falsos profetas, con este profeta Balaam, pero que al final del día el que tiene la última palabra es él, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo en la historia deuteronomista que Yahvé es el único Dios verdadero, ¿verdad? Y en esta narrativa que queda en el texto sagrado, nos hace ver esta situación. No se trata solo de lo que Balaam escuche de Dios, sino que Dios pone su palabra en la boca de Balaam para que la transmita. Sin embargo, junto a este aspecto auditivo y verbal, porque Balaam no solamente escucha a Dios, sino que lo ve, está muy claro este aspecto visual. Porque ustedes saben que antes de que Balaam pronuncie los oráculos que han sido preparados para sacrificar en el tema de los sacrificios, Balaam se retira y le dice a Balac, ¿no? Perdón esas, pero quien ha leído el texto sabe de qué me estoy refiriendo. Balaam le dice a Balac, vean lo que le dice en el capítulo 23, versículo 3, que este dato es muy interesante. Dice, y Balaam
dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, ¿eh? Y cualquier cosa que me muestre, te avisaré. Me vendrá al encuentro. Voy a ver, en otras versiones dice, yo voy a ver si el Señor me sale al encuentro y lo que Él me haga ver, te lo comunicaré. ¿Qué iba a ver Balaam? ¿Qué vio Balaam? Pues tampoco sabemos mucho, ¿verdad? Entonces, efectivamente, los oráculos que vemos en estas tradiciones bíblicas en representación de este falso profeta, vemos que los oráculos tienen un doble aspecto, tanto visual como auditivo. Es decir, hay visión y hay palabra. Hay visión y hay palabra. Así que el Señor puso en la boca de Balaam lo que él tenía que decir y le dice que eso es lo que tenía que transmitir. Y vemos claramente que lo que él quería dar como maldición finalmente se convierte en una bendición, ¿no? Así que cuando se encuentra en la introducción de los oráculos, que no los vamos a leer porque hay 3 oráculos, en el tercer oráculo o en el tercer discurso o palabra pronunciada, vemos que está Balaam se presenta a sí mismo. Fíjense cómo se define él. Estamos hablando de un hombre de Dios, ¿eh? No estamos hablando de un profeta de Dios. Vean el capítulo 24, versículos 3 y 4. Dice este pasaje: entonces tomó su parábola y dijo, está hablando de Balaam, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, ¿no? Él se identifica, dicen otras versiones, como el hombre de ojos perfectos, en éxtasis, con los ojos, perdón, el que escucha palabra de Dios y contempla visiones del Todopoderoso, en éxtasis, con los ojos abiertos. Vemos entonces con esto que Balaam utiliza esta metáfora de los ojos, ¿verdad? O de la mirada, que él dice que sus ojos son capaces de ver una realidad distinta de la que perciben otros mortales. Nadie puede ver lo que Balaam está mirando. Y puede tener el don de escuchar palabras procedentes de un mundo distinto. De esta forma, como añade la introducción al cuarto oráculo, ¿verdad? Quien ve y oye todo esto, conoce los planes del Altísimo. En el capítulo 24, versículo 16 dice, 24:16, dice, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído en éxtasis, ¿verdad? Pero con los ojos abiertos. Por consiguiente, con esta historia que los narradores bíblicos nos legan o nos dejan, podemos ver que Dios tiene dos formas privilegiadas para comunicarse, a través de la palabra y a través de la visión o visiones, que pueden acontecer, insisto, en éxtasis, en trance, en visiones, en sueños, en fin. Cuando Dios sale al encuentro en la soledad, puede hacer a través de sacrificios. Recuerden que cuando Manoa hace un sacrificio, en la nube, de la nube sale, o del humo, perdón, del altar sale un ángel que le empieza a decir todo lo que tiene que ver con Sansón, ¿verdad? Bueno, pero lo que podemos rescatar de estas narrativas, de estos oráculos que provienen de Balaam, primero es que Dios está por encima de cualquier profeta, ¿verdad? Que Balaam representa al Dios que él adoraba, y aún ese Dios que él adora está bajo la autoridad de Yahvé, porque no es el Dios de Balaam el que está tomando el control, es el Dios Yahvé,
nuestro Dios, el que le dice lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir. Y entonces vemos cómo en esta experiencia profética, ¿verdad? Encontramos estos dos elementos que el profeta reúne, visión y audición. Bueno, hablando un poquitito de esto, solamente para mencionarles que no solamente usé el ejemplo de Balaam porque me parece muy interesante y muy llamativo, pero también lo tenemos con profetas ya más nuestros, diríamos, más no tan chocantes como lo fue Balaam. Oseas capítulo 12, Oseas, el libro del profeta Oseas, capítulo 12, versículo 11, perdón, versículo 10. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Yo hablé por los profetas, yo multipliqué las visiones. Entonces, en el caso del profeta Oseas, ese ya lo habíamos citado, Oseas capítulo 12, versículo 10. Vemos también que Dios, este medio que vimos en Balaam, también él utiliza este, para los profetas que ya nosotros consideramos que son profetas de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que decir acerca de los sueños? Miren, las únicas menciones que nosotros tenemos sobre esto, sobre las visiones, sobre los sueños, pues son los primeros versículos que encontramos, que son como el testimonio en el que se van a amparar los oráculos que van a pronunciar los profetas. La mayoría de los libros proféticos van a establecer de dónde proviene su mensaje. Entonces, por ejemplo, vemos en Isaías 1:1 y en el capítulo 2:1 que dice, visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Visión de Isaías. A ver, porque eso lo dice Reina Valera, pero vamos a ver cómo lo dicen en otras versiones. Por una visión entendemos que es un sueño, ¿verdad? Sí, bueno, esta versión igual dice, estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. El capítulo 2 dice lo mismo, esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós. ¿No? Entonces, todo lo que va a decir después de estos versículos proceden de este sueño, ¿no? De esta forma en que Dios les comunicó este mensaje, provienen de un sueño. Lo vemos también en la experiencia de Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, los cielos abrieron y vi visiones de Dios. Entonces, todo lo que nos va a decir Ezequiel viene de que él interpreta que los cielos se abren. Evidentemente, no sabemos esta expresión, si es literal o es simbólica. Más entiendo que es simbólica porque los cielos no pueden abrirse. Si hay un día soleado, a menos que el día que tuvo la visión el profeta haya estado nublado y que de momento las nubes se separaron y el cielo se abrió. También pudo haber sido así. Pero lo que él dice es que vio visiones de Dios, ¿verdad? Sueños de Dios. Dios le reveló a través de muchos sueños, que vuelvo a repetir, no sé cómo fueron, pero fueron sueños. Baste tener presente entonces los títulos de estos escritos proféticos para advertir la importancia enorme de la visión que se tiene como medio de comunicación divina, ¿verdad? Como medio de comunicación divina. Y entonces esto es lo que le da al profeta de Dios el aval. Si Dios, la regla profética, ahora les digo el texto, la regla profética del Deuteronomio era que el verdadero profeta de Dios
si se cumplían las cosas que el profeta decía, era verdadero profeta de Dios. Si no se cumple, ¿verdad? Si no se cumple, entonces es un profeta que no es, está en el capítulo 18, versículo 20. Fíjense, esta es la regla de saber, ¿verdad? Primero vemos que las visiones o lo que ellos miran los profetas es como el sustento que ellos van a tener para defender sus oráculos que provienen de Dios. Pero Deuteronomio, lean este pasaje, por favor, Deuteronomio 18, 20 dice, el profeta que tuviere la presunción, fíjense, que tuviere la presunción, que ahí conociera un poquitito, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Y si dijereis en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Es decir, la pregunta que habíamos planteado al principio, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que lo que fulano de Abraham nos está diciendo es palabra tuya? Y la respuesta es el 22. Esta es la regla profética. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no habla. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si el profeta anunciaba algo, decía algo y se cumplía, venía en nombre de Dios. Y si él hablaba en nombre de Dios, si hablaba en nombre de otros dioses, o lo que decía nunca se cumplía, era un falso profeta. Por eso las visiones o los sueños son importantes, porque esta será la base que ellos tendrán. Lo vamos a ver en los profetas, hermanos, tanto Amós como Jeremías, porque en el caso de estos dos profetas, en el caso de Isaías y de Ezequiel, parece ser un método ya muy estable que ellos lo ubican, ellos saben que es revelación de Dios. ¿Cómo llegan a esa conciencia? Tampoco lo sabríamos, ¿verdad? Pero ellos saben que lo que están soñando, lo que están viendo, lo que están, no sé, es palabra de Dios. En el caso de las experiencias de Amós y de Jeremías, a veces las visiones no son iguales. Algunas visiones siguen un esquema fijo, ¿no? Es decir, en el caso de Amós o de Jeremías, el Señor muestra algo les muestra al profeta, le pregunta al profeta lo que ve, el profeta responde, el Señor comunica algo nuevo relacionado con lo que está viendo. Esto es como un patrón, ¿verdad? Como un patrón que se utiliza para saber que están recibiendo palabra de Dios. Es como una estructura, eso quería decir, una estructura de las vocaciones proféticas. Bueno, léalo por favor en Amós y en Jeremías. A veces, ¿verdad? Los, ah, la forma que tienen los profetas para tener un mensaje de Dios puede ser a través de objetos, ¿verdad? De objetos que ellos van a tener para interpretar. Vamos a ver que en una clase posterior vamos a ver los actos simbólicos que tienen los profetas para esto, pero algunos ven alguna cesta de frutos maduros y ahí reciben palabra de Yahvé. Algunos profetas ven, por ejemplo, un cesto de higos también. Hay un mensaje ahí, un oráculo de palabra de Yahvé. Algunos ven una rama de almendro. Algunos ven escenas con personajes celestiales, ¿verdad? Y entonces a partir de estas cosas que el profeta mira, entiende, comprende, etcétera, es como va a pronunciar palabra, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, del profeta Oseas, que tuvo que casarse con una prostituta, bueno, también, ¿verdad? Y a través de ese acto,
ahí pronuncia palabras, no recibe un sueño, no recibe, es solamente a través de ese acto que Dios le dice, toma a la mujer que todo mundo ha tomado, y de ahí aparece el oráculo, ¿verdad? Aparece esto. Bueno, pero no es el tema de sueños, ¿no? Esto es solamente cuando hay sueños, los profetas sueñan las ramas, los cestos de frutos, personajes celestiales, a partir de ahí aparece. Lo que viene a continuación, sí, que es el otro medio de comunicación que tienen los profetas, que son las palabras. Comparto esta cita de este autor Greter que dice lo siguiente: en el drama de los libros proféticos, el primer personaje es la palabra, ¿no? Por excelencia. Ya sus versos de apertura nos anuncian que se trata de la historia de una palabra. De ella, es decir, de la palabra, depende el destino de los pueblos. La palabra los salva o los sentencia. Es una palabra dinámica. Se apodera con tal fuerza del profeta que a partir de ese instante hay que definir toda su existencia en términos de palabra. ¿Qué es un profeta? La respuesta brota rápida, sin vacilaciones. El profeta es el hombre de la palabra, ¿no? Es el hombre de la palabra. La expresión dabar, ¿no? Palabra en hebreo es dabar. Y esa palabra está en Yahvé o en Elohim. Esa palabra está respaldada por Yahvé o en estos casos por Elohim. Y que esto aparece 241 veces en todo el Antiguo Testamento. 241 veces el profeta va a pronunciar palabra de Yahvé. De estos 241, en 225 de los casos se refiere a la palabra recibida o proclamada por un profeta, por estos personajes que ya analizamos. Por tanto, se puede afirmar que Dabar Elohim o Dabar Yahvé, es decir, traduciéndolo es palabra de Yahvé o palabra del Señor, es casi siempre un término técnico para referirse a la revelación profética de la palabra. Bueno, lo que quiero decirles, hermanos, que el profeta de Dios no va a ser ya más un profeta que tenga rasgos milagrosos, poderes de conocer dónde están las asnas, de esto sobrenatural. Ya el profetismo ha evolucionado y ahora el profeta es dueño de la palabra. Ahora la palabra tiene poder, ¿no? Por eso vemos que los grandes profetas, Ezequiel, Amós, Abdías, Miqueas, Zacarías, etcétera, no hacen actos milagrosos. No vemos rasgos de taumaturgos o de realizadores de milagros, que es eso, un taumaturgo es realizador de un milagro. No vemos ya esos rasgos en ellos, ¿verdad? Ya no resucitan muertos estos profetas, como en el caso de Elías, Eliseo. Ya no necesitan una moneda para vivir de sus de sus predicciones. Ahora vemos que el profeta, su rol central será la palabra. Entonces, este sentido de la palabra ya será básicamente lo que acompaña al profetismo. Y si ahora nosotros pensamos que hay profetas, son profetas donde la palabra tiene que venir de parte de Dios. Y si esa palabra, no actos milagreros, ni shows, ni nada de lo que hoy vemos, personajes que se adjudican el término profeta, si esa palabra se habla en nombre de Dios y se cumple, entonces es un verdadero profeta. Pero si esa palabra que habla no se cumple, es un falso profeta. Un falso profeta. Los profetas actuales, bueno, saben esto y por eso es que arman mucho show, arman todo muy bien para que la gente les crea que las cosas sucedieron. Entonces, ellos a través de las mentiras sustentan.
Porque el profetismo no está en estos aspectos milagreros, sino en la fuerza de la palabra que nace de Yahvé. Por eso, en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 12, encontramos esta sentencia que dice lo siguiente. Y Josafat dijo, hablando de Elías, perdón, de Eliseo, ¿dónde está? Versículo 11 dice, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y el versículo 12, el rey, vean cómo reconoce o por qué reconoce que Eliseo es profeta de Dios, no por sus actos milagrosos, sino porque dice, y Josafat dijo, tendrá palabra de Jehová. Es decir, la palabra de Dios está con él. Entonces la palabra crea o toma una fuerza muy interesante, pero esta palabra tiene que venir acompañada de o más bien tiene que venir respaldada por parte de Yahvé. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento las fórmulas para expresar los oráculos, ¿verdad? O los misterios, o esa palabra que a veces se vuelve incomprensible, ¿no? Porque está llena de simbolismos, de alegorías, de metáforas. Y entonces se utilizan las siguientes fórmulas. En un primer apartado se encuentran las fórmulas que dice, vino la palabra del Señor a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel. Vino la palabra del Señor. O una expresión, una forma equivalente es, me vino la palabra del Señor. Estas expresiones, ¿no? Cualquiera de sus fórmulas, aparece en el Antiguo Testamento 130 veces. ¿No? 130 veces. Ahora, la otra fórmula con la que se introducen los oráculos es, me dijo el Señor. Me dijo el Señor. O el equivalente es, así ha dicho el Señor. O dijo el Señor a tal persona. Esta fórmula en el Antiguo Testamento se utiliza 103 veces. Es decir, que 233 ocasiones se indica que la palabra de Dios viene a alguien, casi siempre a un profeta, ¿no? La palabra de Dios llega a alguien, a una persona en particular. La mayor de las veces, evidentemente, esta palabra llega al profeta, ¿no? En un segundo apartado, vemos 4 fórmulas que se utilizan. Ahora ya los profetas que ya recibieron la palabra, ¿viste? Que ya vino palabra de Jehová a ellos, ahora ellos traducen esta palabra a través de estas fórmulas. 425 veces se dice, así dice Jehová, o así dice Yahvé, o así dice el Señor, ¿no? 425 veces. Esta fórmula entonces denota que lo que va a decir el profeta no es de su cosecha, sino vendrá de parte del Señor. 365 veces se dirá oráculo del Señor o palabra de Jehová, ¿verdad? Depende de la traducción que ustedes lean. Oráculo del Señor o palabra de Jehová o palabra del Señor se usa 365 veces. 69 veces se dice el Señor, dice Jehová, ¿no? Dice Yahvé. Él dice, no digo yo, lo dice él, ¿no? Y 41 veces se utiliza la palabra habla el Señor, ¿no? O habla Yahvé, habla él. Pongan atención porque habla Yahvé. En resumen, 900 veces se subraya que la palabra transmitida no es ocurrencia personal, ¿verdad? Sino que es palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios. No son sus propias ideas, no es su propio concepto, sino que ellos, siguiendo la regla deuteronómica, hablan palabra de Dios. Y lo que pronuncian los profetas de Dios, según la regla deuteronómica, se cumple y por lo tanto es verdadero profeta, ¿verdad?
verdadero profeta. ¿Qué rasgos o qué características tenía esta palabra que se pronunciaba? Bueno, el primero de ellos es que es una palabra que puede ser despreciada, que no gusta, que no ayuda, que no nos convence, que está en contra de nuestros intereses. Entonces es una palabra que por regla general va a encontrar oposición y la gente no querrá escuchar. Los reyes no querrán escuchar. Los sacerdotes no querrán escuchar. Ezequiel ya lo dijo en el capítulo 33, 32. Dice, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Verdad? Entonces, un rasgo que esta palabra viene de Yahvé, directamente de Yahvé, la gente no las escuchará. Entonces puede ser, es una palabra que puede ser profundamente despreciable. Es una palabra que puede retrasarse, ¿verdad? Es decir, que Dios ha dicho oráculo, que ha pronunciado oráculo, ¿verdad? Para determinadas cosas, pero que esa palabra puede detenerse si el pueblo se arrepiente, si el pueblo vuelve a Dios. En el caso de Jeremías, tarda 10 días en recibir la palabra del Señor. Cuando tienen que huir por la muerte de Godolías, tienen que huir, Jeremías le dice, no, vamos a consultar al Señor, ¿verdad? Vamos a ver qué Él dice, si tenemos que huir a Egipto o no. Entonces, Jeremías, Dios le tarda 10 días para darle palabra, ¿no? Y el pueblo no espera mucho y termina decidiendo ir a Egipto y se refugia en Egipto llevándose al profeta Jeremías. Pero es una palabra que a veces tiene una pausa, ¿verdad? Para conocer, para que la persona reflexione y demás. Es una palabra dura y exigente. Es una palabra dura y exigente. Habacuc 3:16 dice lo siguiente: lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlo, se estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos y vacilaban mis piernas al andar. Gimo por el día eso. En ocasiones desea aún olvidarse de ella. Perdón, gimo por el día de angustia que se echa sobre el pueblo que nos oprime. Es una palabra que muchas veces en los profetas les ocasiona no querer saber nada. De decir, manda a otro, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a tener que decir tal cosa, tal situación? La palabra profética en ocasiones se convierte en un fuego ardiente, en algo que empieza a quemarnos, que nos empieza a doler en el caso de Jeremías, pero que no tiene otra cosa más que proclamarla, más que seguir anunciándola. En el caso de Jonás, esa palabra que Dios le da lo hace huir, ¿no? Lo hace huir a Tarsis, pero esa palabra lo persigue hasta el fondo del océano cuando es tragado por un gran pez. Así es que esta palabra es dura, muy dura para los profetas. No es fácil recibir esas visiones y tener que comunicarlas. ¿Qué causa en nosotros? ¿Por qué medio se va a transmitir esta palabra? Bueno, la palabra de Dios no llega solo de forma misteriosa, como dijimos, en el sueño o en visiones nocturnas. No solamente Dios va a usar estos medios, sino también Dios va a hablar a través de la vida, en los hechos cotidianos, en las personas que nos rodean, en los acontecimientos, ¿no? Habla en la experiencia cuando el profeta Jeremías sube a la casa del alfarero y ve cómo el alfarero rompe un vaso o una vasija que siendo inútil, y ahí hay oráculo de Yahvé. Habla a través de la rama del almendro, los cestos de higos, las botas asirias que pisan con fuerza. Ya vamos a estar viendo algunos de estos ejemplos más adelante. Hablan los pueblos oprimidos que esperan ser liberados de los imperios. Eso cualquier ser humano lo puede mirar.
Hablan los campesinos pobres rechazados en el Tribunal de Justicia, la familia despojada de su casa, de su campo, el niño vendido como esclavo, todas estas cosas que sucedían, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, ya no me da tiempo hoy, lo vamos a ver en la próxima clase, tiene que ver con los aspectos sociales que el profeta mira. Él ve la corrupción, como hoy nosotros la miramos, ¿verdad? Bueno, el profeta también la mira. Y hablan las espadas pidiendo convertirse en arados y las lanzas en podaderas, porque evidentemente, hermanos, las guerras, los saqueos, los sitios, las muertes, los combates, los enfrentamientos producen dolor. El derramamiento de sangre produce cosas muy dolorosas. Entonces el profeta mira eso, ¿verdad? El profeta lo mira y a través de eso pronuncia palabra, ¿verdad? Muy bien, pues entonces aquí termina esta clase que tiene que ver con Dios y el profeta. ¿Alguna pregunta? No sé si fui claro, queridos alumnos. A ver, si ustedes tuvieran que repetir lo que yo dije ahora, ¿qué dirían? En sus palabras, ¿qué dirían? La clase es fresquita, está sacada ahorita, ¿viste? ¿Qué dirían? Y en pocas palabras yo diría que el profeta de Dios no verseaba en ningún lado, no, eso es muy común hoy en día y probablemente en otros tiempos también, pero no, para nada, sumamente respetable y bueno, es palabra de Dios mismo, Muy bien, muy bien, solamente a través. muy bien. Me gustó la Para ser observación, Esther. profeta se tiene que cumplir. Si es profeta de Dios, se tiene que cumplir. ¿Cuál Se es la tiene que fuerza del cumplir lo que profeta dice. ahora? ¿Dónde radica la fuerza del profeta? ¿Dónde? A ver, no, no, por ahí no entendí muy Sí, bien ¿dónde la está pregunta. ahora la autoridad de la función profética? ¿Vimos? Permiso. ¿Sí? Sí, sí, Esther, adelante. Y me parece que en el cumplimiento de lo que está profetizando, Ujú. si se cumple, es como la prueba de la realidad, ¿no? Entonces la fuerza del profeta está en la palabra, en su palabra. Digo su palabra en el sentido de que él es el transmisor, pero como hemos visto, esta palabra del profeta es palabra de Yahvé. Entonces su fuerza ahora radica en la palabra de Dios que se transmite a través de la palabra del profeta, ¿verdad? Que tiene diversas formas de transmitirse, muchas maneras. Ya lo vamos a estar viendo cuando ustedes analicen cada profeta. Pero ahora radica eso. Y entonces, contestando un poco la pregunta de nuestra hermana Amanda que nos decía, ¿cómo sabemos, según la regla deuteronómica, si se cumpliera verdadero profeta, si hablaba en nombre de Yahvé? Muy bien. ¿Alguna otra cosa, hermanos? Y sí, Sí, amigo. sí, pero también podría pasar, ¿no? Yo podría decir, bueno, el, el martes, el martes llueve y por ahí le pego justito que el martes llueve y, podría pasar esa situación de que por ahí se cumpla algo o, o ya ahí ya nos vamos un poco más por las ramas. No, tenés razón porque tu observación es muy válida y es muy interesante. ¿Puede existir eso? Claro que existía, por eso había falsos profetas. Claro que existía, ¿verdad? Este, podía alguien profetizar algo y, como vos decís, por casualidad le atinan. Sí, podría suceder. Solo que
En el caso de los profetas de Dios, ellos tienen estas dos características. Si vos profetizás que mañana llueve, lo haces en el nombre de Dios, recuerda que el oráculo que proviene de Yahvé o de Dios siempre va en función de la redención de su pueblo y la condena del pecado que éste tenía. Eso no lo hacían los falsos profetas. Los falsos profetas no condenaban de donde ellos vivían. Imagínate, van a condenar al monarca que les da de comer, que los atiende bien, que chupa medias, etcétera. Pues no, obvio que no. Y entonces una de las características que tenían los verdaderos profetas es que estos condenaban cualquier acto de corrupción y no les importaba, ¿verdad? Eso no lo hacían los falsos profetas. Esa era una clara distinción. Entonces, si vos profetizas mañana que llueve, primero tenías que decir por qué. ¿Qué tiene que ver esto con la condición del pueblo en cuanto a su idolatría? Y si mañana llovía como signo de, y a partir de que llueva hay palabra de Dios, es decir, bueno, así como llovió truenos y relámpagos, así caerá sobre Israel tal cosa, que fue lo que hicieron Isaías, Jeremías y demás. Yo por ahí lo que veo es que cuanto más uno aprende de los profetas, de mi punto de vista, podría dar gracias a Dios de no haber nacido en esa época y ser profeta, porque era una profesión entre comillas, ¿no? Bastante complicada, porque te ponías unos cuantos enemigos poderosos en contra, ¿no? Pregúntele a Jeremías, que terminó el pobrecito metido en un pozo. La tradición bíblica o la tradición rabínica dice que en la época de Manasés, Ezequías era muy amigo del profeta Isaías, o sea, porque Ezequías empezó a hacer una reforma religiosa. Pero cuando muere Ezequías, asume el trono su hijo Manasés. Y en Manasés no le gusta lo que Isaías le dice. Y entonces, según las tradiciones bíblicas, dice que Manasés termina mandando a matar a Isaías, al profeta, cerrado. O sea, con una sierra lo partió en dos. Bueno, eso creo que es lo que quiere decir Mario con que da gracias a Dios de que no nació en esa época y que Dios lo llevó. Ahora, fíjense, adelante, Esther. Sí. No, solo quería comentar que es un poquito parecido a la labor del pastor también, porque el pastor hoy tiene que confrontar a los miembros de la iglesia cuando hay pecado, cuando hay matrimonios que no están casados, y ir a decirles, ustedes están en pecado porque no han contraído matrimonio. ¿Y cómo cae eso? Que te lo digan derecho así en la cara. Y ahí está eso, pasa, pero y con muchas cosas más. Entonces, es, no sé, como que también hacen una labor similar o la misma exactamente. Sí, Esther, usted me leyó la mente porque no será usted profeta. Me leyó la mente porque yo estaba pensando lo mismo, iba a decir lo mismo, ¿viste? Hoy yo creo que hay profetas de Dios. Yo creo. Creo que lo digo con mucho tiento, ¿viste? Lo digo con mucho tiento y no meterme en complicaciones, pero creo que el don de profecía sigue estando vigente. ¿Ah? Baste recordar las cartas paulinas. Una de ellas dice que Dios constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, ¿verdad? Entonces, dentro de las primeras comunidades cristianas sigue habiendo el don de profecía, ¿verdad? Yo creo que sigue habiendo. Gracias a Dios que creo, ya Esther me puso a pensar. Pero fíjense cómo estos ministerios están ligados, ¿verdad? El apóstol cumple una función de proclamar la palabra, sí, porque eso es, el apóstol es enviado. Y el que es enviado asume los riesgos, ¿verdad? Porque si ustedes ahora se van a predicar a la India o a China o a
a los países musulmanes, pues su cabeza, hermanos, el alma está rodando ya por el suelo. ¿Me entendés? El evangelista cumple una función igual, porque irte a predicar el evangelio y confrontar a las personas de su pecado y llamarlas a Cristo no es fácil, porque hay gente que te va a aceptar bien y otra te va a sacar a patadas. El pastor cumple también un rol tipo profético, como dice Esther, porque el pastor es el que confronta, es el que con la palabra de Dios va y dice, y miren, que he tenido más de una experiencia de personas que me odian, que no me quieren, que me pusieron el palo en la rueda, que han hablado de mí, que bueno, en fin, un montón de cosas. Y que yo en esos momentos entiendo a Jeremías cuando dijo, basta, yo olvídate, yo no sé en qué líos me metí, yo qué necesidad tengo de estar sufriendo todo esto, ¿viste? Si puedo estar tranquilo en mi casa, rascándome la panza como algunos miembros de la iglesia, que ni fu ni fa, ni les va ni les viene, ¿viste? Pero que a veces me pasa como Jeremías y no puedo, qué sé yo. Dios nos llamó a esto, ¿no? Así es que no te escapes tanto, querido Mario, no te sacudas tanto, querido amigo. No sacudas tanto las plumas. Incluso, incluso podríamos considerar que estamos profetizando al momento de traer un sermón, porque estamos hablando algo que por ahí nos inspiró, considero yo que nos inspiró Dios, ¿no es cierto?, al traer el sermón, ¿no? No, sí, no, pero nunca olviden la distinción. Eso creo que lo vimos en clase de predicación. La inspiración divina solamente fue para los escritores bíblicos, ¿verdad? O sea, la inspiración divina fue para quienes escribieron el texto sagrado y de ahí viene palabra de Dios. Nosotros cuando predicamos un sermón, lo hacemos bajo la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? O sea, nosotros ya no somos inspirados, sino somos iluminados para entender lo que la Biblia dice. Pero en lo que decís, Mario, sí, cuando uno predica, pues uno predica palabra. El pastor no hace milagros, no sabe de las asnas, aun cuando cuando uno predica, hay hermanos que dicen, el pastor me espió, ¿de dónde supo todo eso? Pero no tiene esos aspectos. ¿Dónde radica el poder de nuestro ministerio? Pues en la palabra, ¿ya? En la palabra. Entonces, si el sermón se convierte en eso. Ahora, no olviden, cuando yo dije que hoy creo que hay profetas de Dios, no estoy diciendo que hay personas que clamen al cielo para que caiga fuego del cielo, ¿no? Sino estoy diciendo que hoy creo que Dios sigue levantando a hombres y mujeres que denuncian el pecado de los políticos, de los poderosos, de los ricos, de los empresarios, del terrateniente, del latifundista, ¿verdad? Denuncia el pecado. Y hay personas que son odiados por eso. Alguien que me viene a la mente con voz profética fue Martin Luther King. Porque Martin Luther King fue un hombre que levantó la voz en señal de protesta por los abusos que había en las comunidades afroamericanas. Y denunció. ¿Qué le costó? Pues le costó la vida, ¿no? Y terminaron asesinándolo. Ahora, creo que hay profetas de Dios en el sentido que hay personas que se levantan para denunciar, ¿no? Pero el verdadero profeta de Dios acompaña el segundo mensaje, que es anuncio de salvación. Vuélvanse al Señor, arrepiéntanse, conviértanse. Dios tendrá misericordia de ustedes. O sea, el profeta tiene un corazón de pastor, tiene un corazón de Dios. Por eso ustedes han escuchado, incluso yo lo digo, es uno de mis conceptos, la iglesia tiene que levantar voz profética. La iglesia no tiene que acomodarse. Vemos iglesias evangélicas, por ejemplo, en Brasil, evangélicas, que se acomodan al poder, que buscan cargos populares, que sus líderes están ahí metidos. En México también hay iglesias, la luz del mundo, que tienen gente metida en la política, pero terminan siendo absorbidos por la política. La iglesia no tiene que acomodarse, la iglesia tiene que levantar la voz. Por eso cuando hay una marcha justa que no está manipulada políticamente, que hoy es muy difícil que una marcha no esté manipulada políticamente, pero cuando hay una marcha justa, la iglesia tiene que ir.
Y la iglesia tiene que protestar. Y la iglesia tiene que denunciar la corrupción, la maldad. Pero la iglesia tiene que convertirse en un garante de salvación, de vida eterna, de arrepentimiento, de reconversión, de una nueva oportunidad de vida. Entonces, yo creo que hoy hay voz profética, ¿verdad? Los pastores hacemos una parte de esto, una parte de esto. O el que predica es una parte de eso. Solo que recuerden siempre, el profeta lo amparaba su vida, su testimonio. Eso es fundamental. Porque uno puede pararse al púlpito y darle con todo a los hermanos pensando que le estamos haciendo de profetas. Pero cuando ve nuestra vida, ¿verdad? Cuando ve nuestro testimonio, cuando ven, a decir, este es falso profeta o falso predicador. Por eso siempre el testimonio personal es fundamental. Fundamental. La verdad que el profeta es bien misterioso, bien enigmático, bien. No tenemos tantas cosas de los profetas, ¿no es cierto? Pero que ocupan casi la tercera parte del texto sagrado. No hay otro libro más grande que Isaías o que Ezequiel o que Jeremías en el Antiguo Testamento, salvo los Salmos. Por ahí en fuera, no. Entonces, tienen una labor fundamental y creo que es importante. Esta clase a mí me fascina porque la verdad me revoluciona muchas cosas y me hace entender la pertinencia del mensaje profético hoy. Pero no como adivinadores del futuro, sino como restauradores del presente. Bueno, restauradores del presente. Bueno, queridos alumnos, pues siempre es un placer charlar con ustedes. Como hay un dicho aquí en Misiones que dice, la conversa está muy buena, pero alguien tiene que ir a cocinar, ¿no? Alguien tiene que ir a cocinar. Y seguramente los que están viendo la clase grabada están diciendo, bueno, listo, ¿a qué hora estos tipos le cortan? Ya quiero que termine la grabación, ¿verdad? Bueno, pues ojalá siempre lleguen a los últimos comentarios, porque seguramente algunos, y miren que no soy adivino, pero algunos, cuando termina la presentación, le cortan la grabación y chao, ya, no ven más de lo que nosotros decimos, ¿no? Y no tengo dones proféticos, pero puedo asegurar que algunos lo hacen. Pero bueno, ojalá y puedan quedarse siempre al final, porque estas preguntas se ponen lindas e interesantes y que también ustedes pueden, los que están viendo la grabación, pueden participar, mandar una pregunta y la contestamos aquí en el grupo. Bueno, gente linda, Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Feliz fin de para todos, abrazos y bendiciones. Gracias, bendiciones.